Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, a ver, un poco ayer estuvimos resumiendo lo que es Soho, cómo nació, a qué se dedica, para qué sirve, etcétera. Y me sale la palabra de Eric, puede ser, pero no estoy seguro. Preguntaba a qué se refieren, digamos, qué son las aplicaciones y cómo funcionan. La idea de hoy es que podamos repasar las distintas aplicaciones, cómo las usamos nosotros y también poderles contar el por qué nosotros nos estamos sumando como socios transformadores para los retos que ustedes van a estar trabajando. Vamos a dividir la charla en tres partes. Lo que son las aplicaciones, vamos a discutir un poco de las distintas aplicaciones que tiene Soho para un ecosistema digital. Vamos a hablar de lo que es el mundo de la consultoría, lo que son las claves en los relevamientos, lo que nosotros hacemos a nivel de procesos y casos de distintas industrias que tenemos en las que hemos trabajado con las aplicaciones de Soho para solucionar sus problemas. ¿Sí? Me va a acompañar en la charla Francisco, me va a acompañar Miguel también, en las que vamos a estar discutiendo y la idea es también hacerlo más un conversatorio con ustedes de lo que pueden significar las aplicaciones y sus modos de uso. Para repasar, ayer hablamos, Soho tiene más de 45 aplicaciones, están todas diseñadas para satisfacer distintas necesidades de las empresas. Es un poco lo que veníamos charlando y vamos a hablar y nos vamos a enfocar en soluciones de todo lo que cubre la parte de marketing, ventas, todo lo que es la parte de gestión de recursos humanos, operaciones y finanzas. Y vamos a ver cómo todas las aplicaciones empiezan a compenetrar unas con las otras. Usamos un sistema en tres capas, todo lo que es plataformas, servicios y aplicaciones. Esto a modo genérico. Bien, sí. Vamos a las aplicaciones. Bien. Cuando empezamos a hablar de aplicaciones, ¿sí? Y nos enfrentamos a una empresa que tiene un modelo de negocio, ¿sí? Desarrolla, por ejemplo, nosotros acá nos vamos a enfrentar con el socio formador, son dos empresas muy distintas. Entonces empezamos a pensar, ¿qué le vamos a ofrecer y cómo le vamos a dar el valor agregado? ¿Sí? Es algo en lo que nosotros nos enfrentamos día a día. Y ahí es importante entender para qué es cada aplicación, de qué sirve cada aplicación. Soho se caracteriza y la aplicación madre, por así decirlo, la más robusta es el CRM. ¿Alguien sabe para qué sirve un CRM? Levantemos la mano. Cuando hablamos del CRM, hablamos del corazón de la atención de un cliente. Bien, es todo el ciclo de vida que puede tener un cliente y la importancia que tiene para nuestra organización. Sin importar el negocio en el que estemos, vamos a necesitar de un CRM. La concentración de la información es clave. Por eso el CRM es la aplicación, el corazón de lo que muchas veces implementamos dentro de Soho. Y no hay una empresa que exista que no tenga clientes. Eso es básico. Todos proveen un producto o un servicio. De algo tienen que vivir. Begin es una herramienta de CRM de Soho también más sencilla, a menor escala, pero que funciona bastante bien. Luego tenemos el Symbox, que son todas herramientas de contactabilidad por correo electrónico que se sincroniza con el CRM para poder hacer una gestión de venta dentro de la plataforma de casilla. A muchos nos puede haber pasado que enviamos un correo electrónico a un departamento de ventas y nos puede responder el uno o el otro. Y esto puede venir por herramientas como esta. Se sincronizan con el CRM y funcionan. Luego tenemos aplicaciones como Contact Manager, que es para gestionar contactos, aplicaciones para gestionar citas como Bookings, ¿sí? Hay una que se llama Calendly, que es de otra aplicación. Nada, es la que compite un poco con esta y la ventaja que tenemos dentro de Soho es que podemos hacer mucho con la herramienta de Booking. Vuelvo a lo mismo, no existe una empresa que no necesite de una reunión. Sucede. Tenemos Sites. Ayer hablábamos, y no me acuerdo quién lo decía, que hacía una comparativa con Wix. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de aplicaciones de low code. Bueno, Sites es una aplicación para poder desarrollar páginas web sin necesidad de codificar, en la que se puede personalizar y lo podemos integrar. Ayer Francisco comentaba de lo que era un ecosistema, ¿se acuerdan? Y por ahí estaban diciendo que la definición de ecosistema es que todo se conecta también. Bueno, con Sites y con Soho podemos desarrollar un ecosistema que esté todo interconectado, ¿sí? Muy bien, bueno, como por otra parte del área de lo que vendría siendo soluciones del área de marketing, tenemos por ejemplo Sales IQ, Campaign, Social, Survey. Cada una de estas nos ayuda a complementar esta cartera de soluciones. Por ejemplo, Sales IQ, levante la mano. ¿Quién de nosotros cuando entramos a una página vemos un pequeño chat que nos dice ¿necesitas ayuda? ¿Quieres aclarar alguna consulta o algo por el estilo? ¿Quién ha visto ese tipo de chats? Perfecto. ¿Sabían que con Sales IQ podemos configurar uno de estos y obviamente tener un chatbot que de tal manera pues nosotros podamos configurar palabras o respuestas predefinidas para que de esta manera atendamos de mejor manera a nuestros clientes? Por otro lado tenemos el área de campañas, que es prácticamente todos esos correos electrónicos que nos llegan después de que, no sé, nos suscribimos a cierto newsletter o hicimos alguna compra en alguna tienda departamental. Generalmente nos llegan esos correos automatizados de gracias por tu compra, te gustaría tener algún descuento, suscríbete aquí, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos el área de social,
social, que como tal podemos gestionar nuestras redes sociales. ¿Quién de nosotros no ha reclamado o ha levantado alguna queja a través de algún canal de red social? Levanta la mano, ¿quién no lo ha hecho? Qué bueno, que no se quejen, qué bueno, eso es bueno. Pero no, al contrario, de hecho, para eso son las redes sociales, para tener esta interacción con nuestros clientes o prospectos. Y eso lo podemos gestionar del lado de social. Por otro lado, con Sorbi, pues obviamente podemos hacer la gestión de encuestas de satisfacción. Por ejemplo, cuando nosotros nos hospedamos en algún hotel o tomamos a lo mejor algún Uber o, por ejemplo, a lo mejor lo que vendría siendo un avión, generalmente nos dice, nos llega un correo para preguntarnos nuestra experiencia, ya que toda esa experiencia de nosotros como clientes nutre a la empresa mediante estas encuestas. Lo tomo desde ahí. Hay un punto importante y gracias a Francisco. Cuando hablamos de estas aplicaciones que son de marketing, y me voy a detener acá por el tipo de negocio con el que van a estar trabajando, que son los socios formadores, si hablamos de Sales IQ, es una herramienta de chat. Francisco lo decía, ¿quién no ha entrado a una página web y sale la manito o dice en qué te puedo ayudar? Hablas con Catalina, ¿no? Que usualmente es un bot. Bueno, Soho desarrolló lo que es la integración de WhatsApp. ¿Alguno por acá ha usado WhatsApp para poder comunicarse con alguna empresa? Levanten la mano. De los que levantaron la mano y dejen la levantada, ¿cuántos sabían que ese desarrollo de WhatsApp no es el común que nosotros usamos dentro de nuestro celular? Es un WhatsApp Business que funciona por API y la dejan levantada. Bien, con Soho tenemos la solución y está en distintas aplicaciones. En Sales IQ es una de ellas. Sales IQ es una herramienta que va apuntada a lo que es la omnicanalidad y estoy seguro que muchos de los que están acá saben a lo que se refiere. Podemos tener comunicaciones en Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp y la página web. Y podemos incluir bots de atención para poder gestionar los contactos. Y así empezamos a unir. Y si empezamos a abrir un poco la cabeza, podemos empezar a pensar cómo estas 4 aplicaciones que estamos viendo en la pantalla pueden sincronizarse entre sí para mejorar la calidad de atención de nuestros clientes. Y acá los invito a que cuando empecemos la etapa de relevamiento con el socio formador o los socios formadores, pensemos cómo podemos mejorar sus circuitos de atención al cliente de venta y postventa por medio de las herramientas. Avanza. Bien. Dentro de las herramientas que seguimos viendo vamos a encontrar Marketing Automation, Backstage, Form y PageSense. Son herramientas de marketing. Lo que es Campaigns y Marketing Automation manejan una muy misma idea para poder manejar correos electrónicos y flujos de comunicación. Luego tenemos lo que es Backstage para poder hacer todo lo que son los eventos, ¿sí? Todo eso se puede manejar desde Soho y empezar a sincronizarlo con lo que uno puede tener si partimos de la idea del CRM. ¿Qué hace un cliente nuestro que lo tenemos registrado en el CRM y cómo va su ciclo dentro de las cosas que hacemos dentro de la organización? Forms, su nombre lo dice. ¿Quién no ha llenado un formulario de contacto dentro de una página web o en un brochure? ¿Sí? A eso se dedica esta aplicación. Luego PageSense, para mí es una de las herramientas más hermosas que tiene Soho y porque soy amante del análisis de los datos, soy un fanático de Google Analytics, adoro esta aplicación. Esta aplicación te monitorea todo lo que sucede dentro de la página web y te deja un registro hasta de las incidencias que puedan suceder. Entonces, si estamos pensando en 2 empresas que están revolucionando el mercado para lo que están haciendo, imaginémonos lo que pueden hacer identificando el tráfico dentro de su página web para poder mejorar la atención y la experiencia del usuario. Todo eso lo podemos construir con Soho. Luego, tenemos 2 aplicaciones de lo que es atención al cliente, ¿sí? Lo que es Desk, hace un ratito hablaba con una compañera de ustedes que había implementado, digamos, un sistema de Help Desk, ¿okay? Que es todo lo que es atención por medio de tickets. Soho lo tiene. Ojo, también se integra con soluciones de Facebook, de redes sociales, WhatsApp y atención. Entonces podemos generar un circuito de atención al cliente por medio de tickets, en el que no sea un chat en tiempo real, sino que sea una atención con un SLA. ¿Alguien sabe lo que es un SLA? Los tiempos predefinidos de respuesta, por ejemplo. Bien, en donde tenemos un departamento de atención y definimos cuánto tiempo se puede demorar máximo para que el ticket escale. Luego tenemos Soho Assist. ¿Alguno conoce lo que es TeamViewer? Levanten la mano. Bien, saben que por ejemplo con TeamViewer pueden controlar lo que es la computadora de la otra persona, ¿cierto? Con Soho Assist se puede hacer lo mismo. Nosotros tenemos canales de atención al cliente en el que usamos Assist para poder identificar las incidencias de los clientes. Y todo eso forma parte de la atención y del servicio que se puede lograr con Soho. Bien, luego tenemos herramientas colaborativas. Las voy a ir pasando rápido para que no nos aburramos y podamos ir viendo en materia, pero es importante que podamos ver lo que se puede hacer. Correo electrónico, no creo que haya una persona que no sepa lo que significa. Luego tenemos Click. ¿Alguien conoce lo que es Slack, por ejemplo?
que me parece que por acá, bueno, Click es una herramienta de comunicación interna dentro de la compañía y que adicionalmente puedes crear canales de atención con empresas que usan Click también. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal hoy en día con los chicos en Soho en el que usamos Click para poder comunicarnos con ellos también y es corporativa. No tenemos que caer en grupos de WhatsApp o canales informales. ¿Me querés ayudar con proyectos? Claro, claro. Por ejemplo, aquí tenemos el área de projects. Por acá me recuerdo que había gente de ingeniería civil, si no me equivoco. Entonces, con projects nosotros podemos gestionar esos proyectos, prácticamente lo que vendría siendo los diagramas, los entregables, los hitos, o todas esas actividades que se tienen que llevar a cabo para finalizar y concluir exitosamente un proyecto. Tenemos lo que vendría siendo sprints, que prácticamente es una gestión de proyectos, pero a nivel metodología ágil, ¿no? En este sentido, pues, incluso me parece que Cloud Solutions utiliza sprints para llevar a cabo sus proyectos de implementación, ya que gracias a esto ellos llevan una línea de tiempo de todos los hitos o actividades que tienen que llevar a cabo para obviamente entregar un proyecto de implementación para con sus clientes. Y por último tenemos lo que vendría siendo Connect, prácticamente es una intranet. ¿Quién conoce lo que es una intranet? Nadie. Nadie conoce lo que es una intranet. Perfecto. Una intranet es, me imagino que a lo mejor aquí también ustedes tienen una intranet, nada más que no lo conocen de esa manera. Es un portal en el que nosotros internamente, como miembros del TEC, ya sea profesores o los directivos, dan anuncios acerca de lo que vendría siendo, pues a lo mejor cierto evento o cierta materia, cierta currícula. Entonces, con Soho Connect prácticamente podemos llevar a cabo esta colaboración interna y otra de las ventajas es que podemos tener canales de comunicación externos. Es prácticamente lo que vendría siendo un foro de discusión abierto. Sí, claro. Perfecto. Por otro lado, tenemos lo que vendría siendo Showtime. Actualmente, esta es una de nuestras divisiones que conocemos como Trainer Central, la cual, bueno, nos permite educarnos o tener un programa, un aplicativo para poder llevar a cabo un canal o un curso de autoaprendizaje. Por otro lado, tenemos WordDrive, que prácticamente es como Google Drive. Me imagino que más de uno aquí utiliza Drive, ¿no? Excelente. Entonces, aquí tenemos claro un ejemplo de cómo podemos reemplazar Google Drive, por ejemplo, con OneDrive. Por otro lado, tenemos Soho Sign, que es la posibilidad de firmar documentos de manera remota, sin necesidad de estar presencialmente para lo que vendría siendo a lo mejor una entrega de calificaciones o un contrato o algo por el estilo. Tenemos Soho Vault. ¿Quién de aquí tiene más de 5 contraseñas o 3 contraseñas para sus correos, para sus portales, etcétera? Perfecto. ¿Qué les parece si les digo que con Soho Vault ustedes no tienen que recordar esas 5 contraseñas, solamente que tienen que recordar una y con eso pueden almacenar todas sus contraseñas, tenerlas cifradas y encriptadas y prácticamente desde ahí gestionar todo un panel de contraseñas para no romperse la cabeza recordando cuál era su contraseña? Por otro lado tenemos Meeting, que pues bueno, creo que su nombre lo indica, es prácticamente esta posibilidad de llevar a cabo reuniones en línea, es lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos un competidor directo que era Zoom. En este sentido, pues bueno, claramente Zoom compite directamente con Meeting para tener estas reuniones de manera virtual. Gracias. Le vamos a ceder la palabra a Miguel, que les va a comentar un poco de lo que es la solución de Books. Lo que es Books. ¿No escucha? Ah, ya. Ok, tenemos la solución de finanzas. Ya vimos todas las soluciones que nos están ayudando a mejorar todos los procesos, a llevar los controles. Esta solución de finanzas nos va a ayudar, perdón, en la parte administrativa de la empresa, así como para cumplir con la autoridad, lo que es el SAT. Tenemos Books, es una herramienta de facturación, la cual está en proceso de incluir todas o el cumplimiento también contable, lo que le va a ayudar al usuario a llevar ese cumplimiento también en conjunto con su contador. Tenemos Invoice, es una aplicación meramente para la facturación, esa es el cumplimiento con el SAT para la facturación de sus clientes. Lo que es Subscription es para las suscripciones o podemos utilizarlo también para lo que es la facturación recurrente, así como también Expense, en la cual aquí vamos a capturar todos los gastos que tienen los empleados en la organización. Pueden capturarlo a través de una app, mandar lo que es el ticket, es en línea, automáticamente en cuanto le tomen la captura, automáticamente se va a recibir una notificación a la organización, al encargado de gastos, para que él lo apruebe o lo rechace, dependiendo si aplica o no aplica. Te lo tomo desde ahí. Para complementar un poco lo que Miguel estaba repasando, ¿sí?
Si bien son aplicaciones que pueden parecer similares, cada aplicación cumple un rol particular. De hecho, en lo que fue noviembre del año pasado, Soho sacó lo que es la parte en Books para la facturación electrónica con todo el cumplimiento de acuerdo a la legislación mexicana. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes conocía lo que es QuickBooks, por ejemplo? Podemos levantar la mano. Bien. QuickBooks sale de México e ingresa a Soho con la solución. Entonces, actualmente estamos en proceso de migración para poder cumplir con todos los lineamientos que las empresas necesitan para llevarlo dentro del ecosistema. Y acá los invito a que recordemos un poco el circuito. Tenemos el CRM, tenemos los canales de atención, logramos el objetivo de la venta, pasamos a la facturación electrónica y podemos seguir. Y es todo lo que podemos ir logrando con un ecosistema integrado. ¿Sí? Cuando pensamos en, por ejemplo, uno de los socios formadores hace distribución de productos, ¿correcto? Y no sé, me imagino, puede tener un modelo de suscripción para que pueda tener una recurrencia. Ahí lo podemos modelar con una aplicación como Subscription que se conecte con las otras herramientas y maneje la parte de la facturación para poder automatizar los sistemas. Entonces, es un poco como las aplicaciones se compenetran las unas con las otras. Luego, lo que es Inventory es todo el manejo de inventario. Van a estar trabajando con un socio formador que tiene inventario y esto es clave. El manejo de inventario es muy importante en una empresa de distribución. Es el corazón de todo. ¿Sí? Si no tomamos en cuenta cómo gestionan su inventario, cómo lo trasladan, cómo lo almacenan, cómo lo registran, cuánto les cuesta, cuánto lo venden, cómo calculan sus costos, cómo hacen toda esa operación, el sistema no les va a funcionar. Y eso es clave en las etapas de relevamiento que ustedes van a empezar a tener. Checkout, nada, es una herramienta para la recolección de lo que son los pagos. ¿Sí? Si bien es una herramienta que está enfocada a eso, no quiere decir que con otras aplicaciones no podamos almacenar lo que es el pago puntual de alguno de los efectos que se tengan que suceder. Avancemos. Luego tenemos en todo lo que es la suite de recursos humanos, todo lo que es People y Recruit. Todos sabemos que para que una empresa tenga empleados o colaboradores, tiene que haber una parte de reclutamiento. ¿Sí? Recruit es un CRM de reclutamiento en donde el equipo de recursos humanos busca a los candidatos y se puede integrar con plataformas de reclutamiento. Por ejemplo, LinkedIn, lo conocen, me imagino, tienen la red. Entonces, se integra con la red y lo puede captar dentro del sistema y hacer el proceso de reclutamiento más orgánico y natural. Tiene sistema para entrevista, para hacer las llamadas de las entrevistas, etc. Luego tenemos la parte de People, que es toda la parte de gestión del recurso interno dentro de la empresa. Solicitud de vacaciones, toda la parte de evaluaciones de desempeño, todo lo que tiene que suceder para que un empleado pueda crecer, mantenerse dentro de la organización y tener el histórico. Avancemos. Luego, acá se pone muy interesante. Hay una aplicación, ¿sí? Y la voy a dejar de última, que es la primera que sale, que es Creator. Voy a hablar un poco de las otras. Y es porque es mi favorita. Vamos a hablar un poco de Soho Analytics. Estuve charlando un poco con algunos herramientas de análisis de datos. ¿Sí? Muchos conocemos lo que es Power BI. Soho tiene una herramienta que se llama Soho Analytics. Es una herramienta para poder justamente capturar los datos y hacer análisis de ellos, capturar la información, generar reportería, el poder hacer queries con distintas bases de datos y poder tomar decisiones. Hoy en día, ¿sí? A cómo ha crecido la tecnología y a cómo han crecido las empresas, el dato es importante y es una herramienta que se conecta con las distintas fuentes que pueden ser de Soho o externas y podemos construir dashboards de información. Bien. Luego tenemos lo que es Orchestly, que es un software para todo lo que son las creaciones de los procesos. Muchos de ustedes seguramente han visto lo que significa crear un proceso y la importancia que tiene un proceso dentro de una empresa para que todo funcione. Luego tenemos Flow, que es para hacer algunas integraciones o intercambios de informaciones. Si bien Soho tiene lo que son APIs abiertas, ¿alguien sabe lo que es una API o API? Levantaste la mano. No se escucha. Pero no me acuerdo de las siglas. ¿Sí se escuchó? Ok. Una interfaz para poder interactuar con una aplicación. Bien, gracias. ¿Quién más? Ahora ninguno va a levantar la mano. Listo. Una API es justamente un componente o una interfaz para poder integrar un punto con otro, el poder manejar la información de manera segura y trasladar datos. ¿Sí? Flow se encarga un poco de eso también. Bien, y así como el CRM o las aplicaciones de Soho tienen APIs abiertas con otros sistemas, se puede usar Flow para manejar mecanismos de integración. ¿Ok?
Y luego tenemos lo que es Creator. Si se han ido dando cuenta, hemos hablado de distintos tipos de aplicaciones, cada una pensada para una necesidad puntual. Pero Creator, un poco Francisco lo comentaba ayer, es una herramienta de low code. Es una herramienta en la que se puede desarrollar y hacer interfaces personalizadas, tanto de uso interno como externo, o incluso manejos de bases de datos dentro de la aplicación. Y es 100% personalizable, es muy moldeable a lo que se necesite y básicamente se construye de una manera de que si hay algo que en Soho no lo encuentras, lo puedes desarrollar. Nosotros participamos en un reto acá en el TEC en el que colocamos con Creator el poder modelar distintas soluciones de la necesidad puntual y el buscar en Creator integrar 3 compañías y se pudo hacer. Entonces, es una solución pensada para eso. Avancemos. Bien, un poco estuvimos hablando de las aplicaciones, luego podemos pasar a lo que son los servicios que tiene Soho. Vamos a pensar en los servicios para poder solucionar en todo lo que es la parte de la analítica, la búsqueda, todo lo que tiene la inteligencia artificial. Es una herramienta que tiene inteligencia artificial. Tenemos toda la parte de la telefonía, tenemos la parte de inicio de sesiones unificado, todo lo que es el SSO, mensajería y hay muchísimo más. No he encontrado en toda la carrera que tengo, acompañando empresas en transformarse digitalmente, una problemática que con Soho no se pueda solucionar. Porque si no hay una aplicación estandarizada, nos vamos por Creator. Eso es lo lindo que tiene Soho. No hay algo que no se pueda hacer. Códigos de barra los tenemos. Manejo de inventario lo tenemos. Modelado para lo que vayan a hacer con la empresa de realidad aumentada o virtual, lo tenemos. Todo se puede solucionar. Avancemos. Bueno, un poco dentro de lo que es la analítica, avancemos un poco más rápido, Yare. Bien, estos son un poco los tableros, cómo se pueden llegar a configurar. Se pueden hacer alertas dentro de los datos. Es decir, tengo un cliente que maneja dentro del sistema todo lo que es la parte de ventas, ¿sí? Y necesitan tener el dato de la información de la venta, cómo se viene comportando e identificar bajas. Esto con Soho se puede hacer y llega un correo electrónico o una notificación por medio de WhatsApp si hay una bajada en la cantidad de ventas que ocurre dentro de la semana, lo cual alerta a un circuito dentro de la empresa para poder atacar y entender qué está pasando. Puede ser porque el equipo comercial bajó el rendimiento o puede ser porque hay una incidencia dentro de los sistemas, porque tiene varios sistemas conectados para recibir el dato. Bien, avancemos. Bien, un poco dentro de lo que tenemos en la analítica podemos ver todo lo que es la parte de las bases de datos, todo lo que son las redes sociales, las partes de finanzas, todo lo que son las integraciones con ventas, archivos fuentes. Yo puedo integrarme con un archivo de Excel y cargarlo dentro de la analítica sin problema alguno. Todo lo que son las mesas de ayuda se integra con distintas mesas de ayuda. Manejo de proyectos y todo lo que es marketing. Es una herramienta bastante potente. No quiere decir que para yo usar Soho Analytics tengo que usar todo Soho. La realidad es que no. Me puedo integrar con otras fuentes de datos. Yare. Un poco más de lo que son los tableros personalizados. Bien. La búsqueda de información ubicada en cualquiera de sus aplicaciones de Soho y a través de un panel sencillo e intuitivo. Soho se enfoca en hacer la experiencia del usuario sencilla. Se van a empezar a dar cuenta, dentro de los relevamientos seguramente que van a estar haciendo, que hay equipos dentro de la empresa que tienden a ir en contra del cambio. Cuando empezamos a hablar de digitalizar una compañía, transformarlos digitalmente, empezamos a encontrar que la persona sufre del miedo a lo desconocido. Entonces Soho ubica de una manera estratégica que la información sea fácil de encontrar, que en vez de generar un problema por el cambio de lo que se está haciendo, genere una solución por medio de una palabra poder ubicarlo. Les voy a contar una experiencia personal. En algún momento, con alguna empresa con la que trabajé hace varios años, con un equipo de ventas, yo soy gerente comercial actualmente en Cloud, manejaba un equipo de ventas y tuve la resiliencia de implementar un CRM. Hasta que el equipo de ventas se dio cuenta que colocaba en el buscador, por medio de CIA, de la inteligencia, ¿cuántas ventas tengo hoy? Y logré que le sacara el resultado de las ventas que llegaba. ¿Alguien acá conoce lo que es el forecast, manejo de presupuesto y objetivos? ¿O nadie? Bueno, era la manera de manejar la estrategia de venta. El poder decir, tienes este objetivo, tienes que ir a esto. Y el CRM le daba la información. Entonces, empezaron a darse cuenta que teniendo la información a la mano, lograban más fácil sus objetivos. Y eso es algo a lo que se enfoca un poco Soho, que todo sea sencillo e intuitivo. Avanza. Fíjense que la plataforma
suele tener un panel de control en el que todo esté a la mano. Ayer Francisco hablaba de distintas suites, ¿sí? Lo que es marketing, lo que es la suite de finanzas, CRM+, etc. Son aplicaciones en las que en una pantalla uno tiene acceso a las distintas aplicaciones que forman parte del ecosistema. Y eso hace que para las empresas sea más fácil la adopción al cambio y que no sea tan pesado. Avancemos. Un poco todos los servicios conectados. Es todo lo que uno tenga dentro de la empresa conectado en una sola base. Y cuando uno unifica la información, hace que todo sea más cómodo para el empleado. Y por ende, la atención al cliente es mucho mejor, ¿sí? Cuando uno centraliza la información del cliente, sin necesidad de que sea en un CRM, cuando centraliza la información del cliente, el cliente es el que se ve beneficiado. Y esto forma parte clave de los relevamientos que van a estar haciendo. Dentro del servicio o el producto que uno de estos socios formadores esté distribuyendo, ¿cómo vamos a pensar en lo que le vamos a implementar o en lo que le vamos a proponer para que impacte en sus clientes? Avanza. Inteligencia artificial, un poco les comenté, si quieres avanza, es una solución para brindar atención y para mejorar la experiencia tanto del usuario como del cliente final también. Y yo personalmente siempre coloco al cliente de mi cliente por delante. ¿Qué herramienta le voy a dar a mi usuario para que el cliente esté más contento? Y eso forma parte un poco también de los retos. ¿Qué voy a hacer yo dentro de la empresa para que todo funcione mejor? Todo lo que CIA, hoy en día CIA, y Francisco me va a corregir si estoy equivocado, funciona en español. Es una solución que ya está diseñada para poder satisfacer al idioma del castellano. Entonces, se puede implementar perfectamente. ¿Sí o no? Así es, así es. De hecho, por ejemplo, ahí para complementar, hay algo muy importante, ya que la inteligencia artificial no nos sería de ayuda si no es una asistente de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, con CIA podemos solicitarle directamente que ejecute ciertos reportes y ya no me tengo que preocupar por meterme en la plataforma y cargar los datos. Prácticamente se los pido a mi asistente, que es esta inteligencia artificial, y me arroja el tablero de datos. Exactamente. O puede ser la asistente chismosa. Yo, por ejemplo, la tengo para que me diga cuando los comerciales no están llegando al objetivo. Y me manda un mensaje. Y me dice, hey, ojo. Y todo eso funciona porque hace que las cosas fluyan también de otra manera. Es el poder monitorear lo que está sucediendo. El poder decir, esto no está bien, usemos a la tecnología para que ayude dentro de la empresa. Bien. Dentro de la que es la parte de la telefonía, Soho se integra con más de 80 empresas de telefonía para poder lograr la atención dentro del sistema. Y más allá de eso, el año pasado, corrígeme Fran si estoy equivocado, Soho sacó una telefonía que se llama Soho Voice, ¿sí? Es una de las aplicaciones que tiene Soho para poder apuntar a todo lo que es la telefonía IP. Tiene una solución de contact center. ¿Alguien sabe acá cómo funcionan los call centers? ¿No? Listo. La de la camisa amarilla, sí. Sí, sí, sí. Más o menos, sí, a gran escala. Bien, un sistema en el que te meten, dijiste, y vas recibiendo llamadas. Soho tiene, está muy bien, Soho tiene una solución de contact center en la que puedes hacer campañas tanto de llamadas salientes como de llamadas entrantes y toda la información queda sincronizada. Entonces, no tenemos que ir a soluciones externas para poder manejar los contactos y todo queda dentro de la misma aplicación. Es una telefonía y es un sistema bastante potente en el que se puede sincronizar con el CRM y hacer el envío de las listas de contactos de manera natural y transparente. Avanza. Bien. Inicio de sesión unificado, todo lo que es la parte de la seguridad. ¿Sí? Plataforma. Aplicaciones y servicios diseñados para operar en conjunto con una interfaz, base de datos y administración unificada que le permite tener su información segura y de fácil acceso. Es un poco lo que se enfoca Soho, ¿sí? Cómo ayuda para que las empresas todo se concentre en un solo lugar y sea manejable y al mismo tiempo sea seguro. Dale. La empresa con Soho One. Ayer cuando hablaba Francisco un poco de lo que eran los paquetes, que recién lo estábamos comentando también, hablábamos de uno que es el más completo. Son más de 45 aplicaciones, incluye un poco todo lo que hemos venido charlando, algunas no, por ejemplo Voice no está incluida, pero sí tiene a gran escala todo lo que se necesita. Bien, y es una de las herramientas que más los clientes optan porque aparte tiene un programa de licenciamiento que es económico.
Y cuando, vuelvo a lo mismo, cuando empezamos a hablar de relevar al cliente, transformarlo digitalmente, y lamentablemente tenemos que pensar en la parte económica también. ¿Cómo le va a impactar? Es una discusión que yo muchas veces tengo con Yareli. Ahorita les vamos a contar nuestros roles de tenemos que pensar en si el cliente lo puede abordar y afrontar o no. Y muchas veces con Soho One, ante el licenciamiento, hay una gran solución, porque tiene un modelo para todos los empleados o un modelo para la cantidad de empleados que necesiten. Y la diferencia es alta. Y a lo que voy con esto es que cuando relevamos, no relevamos nada más el proceso, relevamos la empresa, relevamos lo que significa ser esa empresa, cómo se vuelve rentable y cómo lo vamos a impactar. Ayer Francisco comentaba que hay casos de éxito dentro de Soho en el que han logrado un ROI del 400%. De 4 a 1. De 4 a 1. Entonces, para poder lograr ese impacto en una empresa, tenemos que entender el negocio. Si no entendemos el negocio, los procesos pueden no quedar bien, ¿sí? Si no tuviéramos Soho One, ¿con qué aplicaciones podríamos reemplazarlo? A ver. Bien. Estos son un poco las aplicaciones que se necesitarían de manera separada para poder cumplir con lo que Soho One le ofrece a una empresa y a una organización. Entonces, imaginémonos todas estas aplicaciones, ¿sí?, que tienen que ir por separado, pero en un solo ecosistema en el que administramos a nuestros usuarios y por un costo bastante asequible, ¿sí? Eso es un poco lo que ofrece. Bien, hasta acá, ¿hay alguna pregunta de lo que son las aplicaciones? Hoy estamos acá y venimos participando con el TEC como socios formadores y hoy en día traemos la tecnología. Un poco para contarles de nosotros. Nosotros somos una empresa que tenemos base en Argentina, crecimos en Argentina y nos formamos inicialmente en Argentina. Hoy en día tenemos operaciones acá en México. Tenemos más de 9 años en el mercado, 9 años trabajando exclusivamente con Soho, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro modelo de negocio y en el crecimiento que fuimos transitando, identificamos que nuestra vertical de negocio va por 3 lados. Lo que es la consultoría, implementación de todo lo que es Soho y relevamiento de procesos, pero adicionalmente nos dimos cuenta que para que una empresa que la transformábamos digitalmente, los procesos tuviesen éxito, había un punto de educación. Si no educábamos a las personas que iban a usar la herramienta, el sistema no funcionaba. Era un choque, ¿sí? Y ahí formamos hace 2 años lo que es la academia. Una academia pensada en capacitar a las personas, no solo en sus procesos, sino en las herramientas para poder ayudarlos a escalar. Y en ese orden de ideas, como es una herramienta que se puede conectar con muchos otros sistemas, colocamos otra vertical o desarrollamos otra vertical de negocio que se llama ConnectApps, que es una vertical enfocada a todo lo que son integraciones y desarrollos personalizados, principalmente con Soho. Hoy en día estamos desarrollando una plataforma que va por fuera, está desarrollada en Java y se conecta con el CRM de Soho para poder enviar y recibir la información de los clientes. Es un portal de usuario que va a funcionar en un dispositivo móvil, por eso va por fuera, ¿sí? Son 3 verticales que usamos para poder llegar a la transformación digital. Dentro de lo que es nuestro campo de trabajo y un poco como somos empresas, son 9 años en el mercado. Hoy en día somos más de 60 empleados dentro de la compañía. Crecimos muchísimo con la pandemia. Nosotros en la tecnología, cuando llega la pandemia y muchas empresas tienen que empezar a digitalizarse porque no podíamos ir a las oficinas, no podíamos estar como están ustedes hoy en día. Teníamos que estar encerrados y eso creó un auge. Nosotros antes de la pandemia éramos 8 personas, hoy vamos por más de 60 y seguimos creciendo. No damos abasto con la operación. Hemos logrado en el tiempo más de 400 implementaciones de alto alcance, no de soporte, sino implementaciones más robustas, y hemos estado trabajando con más de 200 empresas en lo que viene dentro de este proceso. Por estos 4 puntos, nosotros hemos venido trabajando con el TEC como socios formadores y hoy les traemos un poco lo que es nuestra experiencia en los relevamientos, en los procesos, para que ustedes también puedan trabajar con los 2 nuevos socios formadores, ¿sí? Un poco lo que son nuestros servicios es lo que les comentaba. Dentro de lo que es Cloud Solutions, nosotros tenemos los servicios de consultoría e integraciones. Nosotros agarramos un cliente, relevamos sus procesos, entendemos su negocio y lo implementamos dentro del ecosistema de Soho y los vamos llevando de la mano. Dentro de todo este proceso hay un sistema de soporte en el que también cumplimos con todo lo SLA que les contábamos recién, los canales de atención y le brindamos al cliente una atención de postventa. Luego tenemos toda la parte de lo que son las integraciones y la parte académica. Todos nuestros proyectos incluyen academia.
porque es la clave para que la empresa pueda aprovechar la herramienta. Un poco lo que nosotros le decimos a los clientes es, si el usuario que va a estar usando el sistema no sabe lo que puede esperar de él, no va a funcionar, porque no te va a exigir para poder llegar más allá. Avancemos. Un poco para contarles, bueno, hoy en día somos partner premium de Soho. Soho tiene distintos eslabones de partnership. Nosotros nos catalogamos en la parte premium, un poco por todo lo que les comentábamos también. Y bueno, somos una consultora de IT, brindamos todo lo que es la asesoría y tenemos distintas certificaciones. Así como nosotros le damos a los clientes la parte de la capacitación, buscamos la capacitación interna. Tenemos un proceso de crecimiento en el que para poder brindar un buen servicio, todo el equipo tiene que estar capacitado y certificado. Shari. Bien. La plataforma más completa y potente para gestionar el negocio. Es lo que hemos venido hablando. No hay una empresa que no abordemos y que no hayamos identificado, y ahorita vamos a charlar de un par de casos, en el que no podamos ayudar a transformarla, mejorando los procesos, los canales de atención y siempre con el objetivo, el cliente. ¿Cómo vamos a hacer para que la empresa tenga un mejor servicio, mayor venta, mejor atención y todo eso los ayude a seguir creciendo? De ahí viene el porcentaje del ROI que Francisco nos comentaba. Es el entender también al cliente y ese punto importante que nosotros y en este momento ustedes también van a tener para el relevamiento. Un poco para contarles lo que es la academia. Es una institución educativa enfocada a capacitar, ¿sí?, a los alumnos, a las empresas, a los emprendedores, a los consultores, a realmente poder brindar otra visión al cómo hacer las cosas. Y no solamente en el pensar en la personalización. Cuando hablamos de transformación, cuando estamos trabajando con desarrolladores, es muy común el pensar de, con el código lo soluciono, ¿sí? Metemos 50, 100, 200 líneas de código y resolvemos cualquier proceso. Pero cuando estamos pensando en la transformación de una empresa, tenemos que pensar en cómo va a escalar, en cómo esa empresa lo va a seguir usando. Colocarnos en los zapatos del cliente y el decir, pero sí le va a funcionar. Si el dueño de la empresa es una persona de 70 años y el día de mañana quiere autoadministrar el sistema, ¿realmente le va a servir tener 200, 300 líneas de código para cumplir lo que quiere hacer? ¿O buscamos irnos por otro lado? Un poco todo eso es lo que trabajamos desde la academia. Es el transmitir ese conocimiento y las buenas prácticas. Avancemos. Tenemos experiencia en todo lo que es la gestión de proyectos, todo lo que es el networking y aprendizaje colaborativo. Eso sucede dentro de la academia, las aulas de taller y la metodología Agile, ¿sí?, que es el cómo nosotros trabajamos nuestros proyectos de implementación. Dentro de lo que es ConnectApps, y es un poco lo que yo les comentaba, tenemos integraciones personalizadas. En Argentina tenemos las integraciones con facturación electrónica. Acá en México teníamos la integración de facturación electrónica y ahora estamos trabajando con la solución de Soho y hicimos el desarrollo de la API de WhatsApp, en donde muchas personas me dicen, bueno, pero estás compitiendo con Soho. La verdad es que no, nos complementamos muy bien. Hay empresas que tienen necesidades con WhatsApp y con soluciones omnicanales que Soho las enfoca de una manera más estándar para cubrir más el mercado y yo por medio de la integración tengo la capacidad de migrar el número y robustecerlo. Tengo clientes que tienen más de 20 usuarios que tienen que recibir, de acuerdo a 40 números de teléfono, la información en la herramienta. Y acá me acuerdo a discusiones que tuve en su momento con Francisco en el cómo hacerlo por medio de SalesIQ. Entonces, realmente son soluciones que se integran las unas con las otras, ¿sí? Y nosotros los abordamos desde las 3 empresas. Y no hay una empresa en la que no se trabaje por medio de pensar en el cliente. ¿Qué necesita mi cliente para que su cliente esté más satisfecho? Y es lo que nos ha ayudado a poder seguir creciendo en el tiempo. Y es la clave en la transformación de una empresa. Integraciones que tenemos, muchas están más para Argentina, eso es real, todo lo que es Colpi y Tango. Tenemos la integración con QuickBooks que la trabajamos mucho acá en México y la parte de la omnicanalidad y las integraciones personalizadas, que es esta aplicación, por ejemplo, que les comenté. El cómo tener una aplicación en un dispositivo móvil en el App Store y el poder conectarlo con un sistema de Soho. Todo eso nosotros lo abordamos dentro de la compañía. Acá vamos a hablar un poco con Yareli. Nosotros les preparamos distintos casos que hemos tenido, no son muchos para no aburrirlos, y sí la idea es que lo podamos hacer un poco en conversatorio entre nosotros y con ustedes. ¿Cómo nos hemos enfrentado a empresas muy distintas todas, ¿sí?, y cómo les hemos ayudado a mejorar sus procesos por medio de distintas herramientas? Ahí les cedo la palabra a Yareli.
Hola chicos, primero quiero hacerles un par de preguntas, porque por ahí vi que algunos estuvieron tomando notas y tengo curiosidad de saber qué tipo de notas tomaron de lo que estuvieron escuchando por parte de Juan Carlos, de Francisco, y la intención de esas notas que tomaron. ¿Alguien quiere compartirnos su intención de haber tomado notas o de plano alguien por ahí me lo caché jugando gato? ¿Nadie? Bueno, ojo porque a partir de aquí les voy a hacer muchas preguntas y lo que yo espero es que ustedes también se atrevan a cuestionarnos a nosotros. Porque ya tenemos una contraparte que es el socio formador, que es prácticamente desde una visión nuestra el cliente a quien pretendemos solucionar sus dolores organizacionales. Y nosotros vamos a estar participando con ustedes como socios transformadores, acompañándolos a ustedes en ese proceso. Entonces aquí es donde ustedes tienen que aprovechar ese conocimiento que nosotros podemos trasladarles a ustedes para que en ese proceso de entender al cliente, de entender sus procesos y llegar con él con una propuesta y decirle esto es lo que te va a solucionar tus problemas, bueno, ustedes tienen que tener una seguridad, tienen que tener también un respaldo de ese argumento y por eso es tan importante conocer el cliente qué hace, cómo lo hace, hacia dónde quiere ir, cuáles son sus KPIs y cómo vamos a ubicar sus procesos en cada una de las herramientas de Soho. Entonces, más que presentarles los casos de éxito, la intención de esto es transmitirles cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la primera etapa a través de la cual tenemos que abordar a nuestro cliente, o en este caso, el socio formador, para poder llegar a una propuesta con una solución a sus problemas? La etapa de relevamiento de requerimientos. ¿Cómo vamos a hacer esta etapa? ¿Ustedes qué se imaginan cómo funciona? El cliente viene y nos dice todo lo que tiene que hacer, yo vengo, pregunto. ¿Cómo esperan ustedes entender al cliente desde su posición dentro del reto? ¿Cómo ustedes van a entender al cliente? ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Perdón? Entrevistarnos con ellos. Sí, vamos, nos entrevistamos con ellos y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esa reunión en donde vamos, nos entrevistamos con ellos. Es algo súper sencillo, algo que obviamos todo el tiempo, pero justo se trata de no asumir qué va a suceder. Lo que tenemos que hacer es escuchar al cliente. Nosotros no vamos a ir a una reunión a decirle al cliente qué es lo que tiene que hacer en una primera instancia. Queremos que el cliente nos cuente qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace y cuáles son sus objetivos. Vamos a tomar toda esa información y conforme vayamos avanzando en ese acompañamiento con él, entonces podemos hacer preguntas. Las preguntas son súper importantes, chicos. Ustedes van a ir a enfrentar al cliente y tienen que ser conscientes de que el cliente en este caso no va a ser el experto en Soho, aunque ya sabemos que nosotros tampoco. No pasa nada, pero ustedes lo van a estudiar y nosotros los vamos a acompañar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, escuchar al cliente, relevar lo que el cliente hace, cómo lo hace, dónde lo hace, con el objetivo de poder entender sus procesos al grado de poder mapearlos y dentro de su operatividad detectar cuáles son las áreas de mejora, porque es ahí donde queremos llegar, antes de empatarlo con Soho. ¿Cuáles son sus áreas de mejora y cómo nosotros le vamos a aconsejar al cliente cómo llegar a sus objetivos? Una vez que hacemos eso, entonces podemos ir al ecosistema de Soho y empatarlo contra los alcances de todas las aplicaciones que tenemos. Y aquí me gustaría preguntarles si mientras estuvieron escuchando todas las aplicaciones que están dentro de la suite de Soho One, si ustedes ya pensaron en alguna de las aplicaciones para llevarlas hacia la solución de nuestros socios formadores. No han hablado con ellos y no tienen nada de información respecto a lo que están buscando. Listo, pará, Genial. pero eso es importante. Partamos del nombre, y un poco lo hemos charlado en estos momentos, ¿no? Cuando entendemos a lo que el cliente hace, nos permite aperturar la conversación con el cliente de otra manera, ¿sí? No hay una reunión en la que nosotros no estemos para el relevamiento sin que sepamos a qué se dedica, qué vende, qué ofrece y qué le podemos llegar a dar. No importa si está bien o está mal, ¿ok? Lo importante es saber hacia dónde está enfocando a hacer. Algo que identifiquemos, tan básico como, hey, loco, la página web es terrible, ¿sí? O tienes tremendos productos pero están muy caros. O, por ejemplo, yo sé algo del socio formador que ustedes van a tener
y sé que distribuye uno de ellos, distribuye por medio de Mercado Libre el pack de lo que ofrece. Entonces, ahí lo englobé o lo encalcé con el manejo de inventario referente a lo que hace. A eso va un poco el punto de Yareli. Cómo por medio de la información que tenemos, sin haber hablado con el socio formador, podemos ir imaginando lo que pueden ir necesitando y siempre pensando en el cliente. Así el proceso que tengamos que mapear sea de recursos humanos. Me pasó con un cliente en el que el proceso que necesitaban era de recursos humanos y me terminó diciendo, el problema es que yo necesito que mis empleados estén contentos y todo funcione para que me traten mejor a mis clientes. Entonces, siempre si pensamos en el cliente de nuestro cliente, terminamos impactando, sin importar el proceso en el que se refiera. ¿Sí? Exacto. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Acuérdense, chicos, cualquier cosa que se les ocurra, hay que preguntar, es el momento. Porque nosotros vamos a ir en una siguiente reunión, que va a ser el viernes, a enfrentarnos al socio formador, a hacer el relevamiento. Entonces, si ustedes tienen duda de qué hacer durante esa reunión, vamos a platicarlo, ¿no? Los voy a acompañar, por cierto, para que darles también esa noción de cómo se hace a través de un proceso en Cloud Solutions. El tema de la facilidad depende de muchos factores. En primera instancia, tenemos que considerar que el socio formador es quien está viniendo a nosotros con una necesidad. Entonces, ya no tenemos a un cliente a quien nosotros abordamos en la calle, en frío, y le dijimos, oye, tengo esta aplicación para ayudarte a hacer tus procesos más fáciles, ¿no? Sino que hay que indagar, ya tenemos un grado de facilidad, que el cliente sabe que tiene una necesidad, y entonces nos toca a nosotros identificar qué necesidad tiene y cómo la podemos abordar, ¿no? Perdón, te sumo. Nunca es fácil, ¿sí? El cambio en cualquier sistema digital o un cambio en una empresa es complicado. Si no es complicado por el que toma la decisión, que sabe que la necesita o porque la quiere, es complicado por los usuarios que lo van a estar usando, ¿sí? Entonces, ahí siempre vas a tener un reto. ¿Cuál es la clave? Entender lo que necesitan y poder transmitirlo con confianza en el por dónde lo vas a solucionar y tener claro las dolencias que tienen en su proceso, cómo las vas a impactar y cómo las vas a mejorar, cómo van a dejar de ser una dolencia y van a empezar a fluir dentro de su propia etapa. Eso es reto, no te voy a decir que no, pero forma parte de toda la etapa de relevamiento y dentro del relevamiento hay una pregunta muy clave. ¿Cuál es la dolencia que tienes hoy en día? ¿Qué es lo que más te consume? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde estás teniendo el cuello de botella? El famoso cuello de botella se suspendió. El famoso cuello de botella en el proceso que tengan, ¿sí? De lo que sea, pero siempre hay una dolencia. Ayer hablábamos un poco, ¿sí? De una empresa, si no mal no recuerdo, acá de México, en el que automatizó los procesos y redujo el 3 o 4% del personal. ¿Se acuerdan? Entonces, eso era una dolencia, la cantidad de cosas que podía hacer por hora y que realmente buscó optimizarlo para mejorarlo. Cuando entendemos esa parte, lo podemos implementar de otra manera. Y partiendo de ahí, nos vamos un poco a lo que son los casos que hemos tenido y el cómo lo fuimos entendiendo. Vamos a empezar por un proceso de manufactura y consumo masivo, ¿sí? Es una empresa en la que, si lo podemos detallar, empezamos a ir por fases dentro del consumo de la información, ¿sí? Tenemos fase 1, fase 2. Una empresa, cuando se quiere digitalizar, no falta la persona que lo quiere todo de golpe. Quiere que todo sea de una vez y digitalicemos todo. Que el equipo comercial empiece a usar el CRM, que el equipo de marketing use las herramientas de mercadeo, que el equipo de recursos humanos, todo de golpe. Y como yo le digo siempre a las personas, no está bueno seguir esa línea. Es mejor ir paso a paso para que todo pueda fluir de la mejor manera. A lo mejor es un poco por nuestra metodología de trabajo, el trabajar con una metodología Agile en el que vayamos entregando los evolutivos de la solución. Anteriormente entregábamos una solución completa y después hacíamos los correctivos. Hoy vamos haciendo los correctivos poco a poco. Por eso, por ejemplo, en este cliente implementamos por medio de fases. ¿Cómo funcionaba? Teníamos en la parte de arriba lo que son las bases de gastos y ventas de la compañía y todo eso lo fuimos absorbiendo. Fíjense que consumen XSLS, se consumen, hablamos de Analytics, datos, fuentes de datos y lo consumimos en Soho Analytics. No sé si Yare, si quieres complementar un poco. Sí, bueno, esto fue lo que nosotros pudimos mapear del proceso que el cliente necesitaba para poder solucionar un requerimiento muy puntual. Este cliente llegó con cierta problemática en la que tiene bases de datos varias que no se integran y entonces invierte mucho tiempo en realizar un solo reporte que centraliza
lo que va a ser el presupuesto de marketing puntualmente y cómo eso se va devengando bajo el consumo de cada una de las sucursales que manejaban, que son más de 20 sucursales, ¿no? Entonces, esta persona tardaba muchísimo tiempo y no nada más ella, participaban otras 2 personas ayudándole a organizar la información para que ella pudiera realizar este tablero. Entonces, partiendo de esa necesidad y de empatarlo contra los alcances de Soho, pudimos nosotros diseñar que vamos a traer alguna información hacia el CRM y poder integrarnos con sus bases de datos, que son la parte de gastos, la parte de ventas, y tener algunas consultas manuales porque, algo que dijo Juanca, que es muy importante, vamos a hacer un evolutivo. Entonces, armamos una propuesta para un MVP, que es la primera fase del proyecto, y después seguimos avanzando a través de metodologías ágiles con entregables pequeños, pero que siguen sobre la misma línea de llegar a un objetivo. Entonces, su prioridad, o lo que más le dolía, era poder realizar esta parte de los reportes, todo lo que dice fase 1. Los tableros que centralizan la información, que la pueden manejar para poder determinar cuál es el presupuesto que le queda a cada una de las sucursales según las inversiones que van haciendo durante el año, ¿no? Entonces, tenemos estas fases y de ahí partimos a llevarlo al cliente y decirle, bueno, cliente, después de habernos compartido toda la información, todas tus prioridades, determinamos que este es el proceso a través del cual vamos a solucionar tu problema y hay algunas cosas que se necesitan, ¿no? Hacemos un trabajo en equipo con el cliente para poder también llegar a esto. Y aquí, a partir de aquí, empieza también una consideración de los criterios que nos van a ayudar por parte del cliente a llegar a esto, ¿no? Que son la parte de el conocer a tu cliente. Este cliente, quién es, cuál es su alcance, cómo le va mejor, que manejemos el proyecto, los tiempos, porque además de esto nosotros tenemos que entender en cuánto tiempo podemos entregárselo y es la razón también de que podamos manejar fases pequeñas o trabajar en un MVP, por ejemplo. Si tu cliente te dice, llega día 1 y te dice, necesito esto para mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, sí, para mañana lo vamos a tener bueno, ¿por qué lo necesitas para mañana? ¿Cuántos puntos hay que lograr? Y cuál es tu prioridad. Y en función de eso, nosotros podemos avanzar a un diseño de solución que satisfaga todos esos criterios. Por eso un poco es importante conocer lo que quieren, conocer también lo que necesitan. El cliente muchas veces llega diciendo, yo necesito esto, y transmite la necesidad como lo que quiere realmente. Y no siempre lo que quieren es lo que necesitan. Por eso es clave entender lo que están buscando y qué es lo que le podemos agregar como valor agregado, ¿sí? Claro, recuerden que ahora tomamos el rol de consultores y nosotros somos quienes vamos a tomar lo que necesitamos del cliente para poder ayudarlos a solucionar. Entonces, ustedes se tienen que empoderar del cliente y entenderlo a profundidad para poder presentar una solución y justificar. Aquí tenemos otro ejemplo. Este cliente fue muy interesante. Es un cliente que cuando llegó a nosotros estaba buscando un canal de atención al cliente, puntualmente. De hecho, a eso se dedica en la vertical de la empresa. Cuando nosotros, porque de hecho fue un proyecto en el que estuvimos mucho con Yare, lo abordamos, dijimos, bueno, claramente es un desk, atención al cliente, manejo de etiquetera y el poder hacer que trabajen desde ahí. Pero ¿qué sucedía? La atención al cliente que ellos hacían estaba muy relacionada a la gestión de lo que el cliente tenía que contratar, lo que tenía que comprar. Y ahí tuvimos que hacer un stop y decir, no, pero pará, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Cómo operan? ¿Por qué tienen que tener un área de atención al cliente que maneja los contratos de los clientes de lo que tienen que comprar? No cerraba por ningún lado, ¿sí? Y empezamos una etapa interna de investigación. ¿Quién era el cliente? ¿Qué hacía? ¿Cómo operaba? Etcétera. Y empezamos a modelar lo que era el proceso que tenía que tener, ¿sí? ¿Cómo lo íbamos a trabajar? Y nos dimos cuenta que lo que ellos definían como atención al cliente, que en definitiva lo era, en vez de hacerlo por medio de la etiquetera, necesitábamos sincronizarlo con el CRM para manejar todo el histórico de la información de sus clientes y ayudarlos a poder entender lo que el cliente estaba buscando, cómo poder proporcionarlo de una manera proactiva dentro del CRM, ¿sí? Y ahí van a contar con distintos módulos de lo que tenía en las etapas de su proceso de negocio y logramos hacer que dentro del CRM habláramos todos el mismo idioma. Por ende, los usuarios que hoy en día lo usan, que agarraban una hoja de Excel y decían esto es una nueva iniciativa, hoy en día encuentran dentro del sistema el crear nueva iniciativa.
y desde ahí lo empiezan a trabajar y se vuelve transparente. Y adicionalmente a eso sí terminamos implementando una etiquetera en la que es la parte del ida y vuelta de información en los distintos departamentos que tienen que tener. Pero fue la clave en el relevamiento y fue un relevamiento complejo. Fue el por qué un área de atención al cliente necesitaría un CRM. Totalmente. Algo que puedo complementar sobre este caso en específico es que, por ejemplo, tenemos en la parte de la solución a Zoho CRM más Zoho Desk, pero aquí tenemos el flujo operativo de lo que fue dentro de Zoho CRM y para la gestión de la compra. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, hacer foco en algo que mencionó Juan Carlos, muy importante. El cliente llega con una necesidad y dice, necesito una etiquetera, necesito un proceso de atención a clientes, ¿no? Pero ustedes como consultores, y entendiendo que puede haber un evolutivo, tenemos que entender el macro. Ok, quieres el 3, ¿no? Pero ¿de qué va el 1, de qué va el 2, de qué va el 4? Porque a final de cuentas, si lo que pretendemos es un evolutivo y sobre todo dentro de un ecosistema de más de 40 aplicaciones donde podemos seguir implementando más herramientas, cada vez más procesos, es muy importante que tengamos la vista de qué pasa antes de este proceso y qué pasa después de este proceso, cómo se comunican, para que yo pueda dejar la información lista para la segunda etapa donde voy a implementar la siguiente herramienta. O a veces nos damos cuenta que lo que necesitamos es empezar por esta parte para después ir hacia el requerimiento por el que llegó el cliente, que era Zoho Desk, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen sobre lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, aquí hay algo muy importante. Tú para implementar, por ejemplo, el requerimiento inicial del cliente, que es Zoho Desk, dices, ok, voy a relevar tu proceso de atención a clientes. Vas al relevamiento de atención al cliente y ahí es donde te topas con estas cosas que dices, no, pero espérate, necesito entender qué pasa antes de esto o cómo llegamos a esto. Entonces, aunque el cliente decida, bueno, entiendo que está la parte que antecede, que en este caso es CRM, necesito, mi prioridad sigue estando dentro de la solución con Zoho Desk, ¿ok? Pero tú ya mapeaste lo que sucede antes. Entonces, cuando tú vas a la implementación de la herramienta, tú ya sabes cómo manejar la implementación de Zoho Desk para que en el evolutivo, cuando implementes CRM, todo se conecte perfecto y la información fluya. Entonces, sigues teniendo esa visión macro sobre lo que va a ser el proyecto final, ¿no? O la transformación general de la digitalización de los procesos de este cliente, aunque vayas en un desorden orgánico de lo que sería la continuidad de las aplicaciones. Igual te complemento ahí un poco para aclarar el punto también. Existen los clientes que dicen, yo tengo esta aplicación y no me quiero salir de acá. ¿Ok? Creo que ibas enfocado en ese punto. Particularmente el último caso que les voy a exponer, que no está diagramado porque no tuve tiempo, ¿sí? Les voy a contar un poco de esas experiencias, ¿sí? Es un cliente puntual en que tenía procesos, ciertos de esos procesos realmente deberían haber estado en otra herramienta y logramos modelarlo dentro de la misma. Pero no quiere decir que esté bien, ¿ok? Siempre hay que aclararle al cliente de, hey, lo que estamos haciendo, digamos, es buscarle el workaround a lo que estás queriendo hacer, no es lo más sano, pero se puede hacer. Y nosotros hemos encontrado que lo podemos hacer porque Zoho es un aplicativo muy versátil para modelar procesos. Entonces, de esa manera lo podemos encauzar. Pero siempre siendo muy claros, no es la forma. Existen otras herramientas para hacerlo. Muy básico, te podría decir, los tableros de análisis de datos. El CRM tiene análisis, o sea, paneles de información para tener dashboards, control de datos, de todo lo que sucede, y tengo clientes en el que los buscan explotar como si fuese un Zoho Analytics. Y te puedo decir que hemos hecho maravillas con eso, pero no es el deber ser muchas veces, ¿sí? Claro, y esto es muy importante en la adopción del rol del consultor. Sí podemos ir con el cliente y decirle, sí, todo se puede, pero aquí va a intervenir mucho el criterio de ustedes como consultores y teniendo también la visibilidad del macro, de todo lo que son los procesos de la organización, el poder aconsejar al cliente desde esa misma posición, de una manera asertiva, decirle qué no se puede, por qué no se puede y cuál sería la manera de solucionarlo. Entonces, siempre todo bien justificado con una propuesta para llevarlo hacia adelante. Ok.
Aquí tenemos otro caso. Es un cliente que lo que hace es ofrecer servicios y necesitaba un ecosistema de gestión con un objetivo principal que era el poder centralizar la gestión administrativa y de facturación. Entonces el cliente viene y nos dice, bueno, yo tengo ciertos gastos que gestionar y tengo también un servicio que se gestiona a través de horas y eso lo quiero facturar porque quiero saber los agentes de soporte cuántas horas están invirtiendo en los servicios y poder cobrárselos al cliente. Y luego tenemos también la parte de las ventas en el CRM. Todos los servicios o los productos que vendo a través del CRM los quiero llevar a facturación. Y necesito la gestión del inventario para que esto se integre a su vez con la gestión de las ventas. El requerimiento era uno, ¿no? Facturar todo lo que sucedía alrededor de la organización. Entonces, Perdón, complemento, porque ya me Sí, acordé sí. quién es. El cliente realmente llegó, ¿sí? E iniciamos todo el proceso con una parte de lo que era el CRM y el buscar manejar a todo su equipo de trabajo, ¿sí? Tiene un montón de empleados, se dedica a la parte de seguridad. sí. Bien, se dedica a la parte de seguridad y habían personas que necesitaban usar el sistema y no. Cuando empezamos el trabajo, iniciamos todos los relevamientos, empezamos a decir, bueno, esto es un montón y hay un montón de cosas que vamos a tener que empezar a hacer para lograr avanzar. Y empezamos a definir fases. Vamos a empezar por la fase más crítica, todo lo que es la parte con los clientes, atención, y la parte de justamente organizar un poco lo que es recursos humanos. Eso, si bien no lo colocamos como una fase dentro del trabajo, se organizó en la implementación. Luego, cuando fuimos avanzando, nos llegamos al requerimiento que les estaba comentando Yareli. Claro, este flujo que estamos viendo aquí es un macro de todo lo que se tiene que integrar, pero esto está partido en 3 fases. De hecho, en el caso real que se está implementando, la parte comercial, que es todo lo que se relevó para la CRM, y tenemos otros 2 flujos, que es la parte de la gestión del recurso humano, que se divide en 2. La nómina, que son los empleados que gestionan la operatividad de la organización, y en este caso, que es un servicio de seguridad, y lo que hacen ellos es reclutar guardias y asignarlos a trabajos para los clientes de la organización. Entonces, de hecho, es por eso que figura arriba Workerly, que esta es una aplicación que no está en Soho One, y con eso hay que tener mucho cuidado, aprovecho el momento, porque hay aplicaciones que pueden aportar mucho valor para el proceso que vamos a implementar, pero que, por ejemplo, si el cliente llega y dice, lo quiero en Soho One, bueno, aquí entra la parte consultiva que les mencionaba. Esto lo podemos solucionar con esta aplicación, pero no está en Soho One. Te la recomendamos, pero si la primicia o lo indispensable es quedarnos dentro de Soho One, bueno, todas las bondades que nos daba Soho Workerly para la gestión de personal temporal, no lo vamos a tener, ¿no? Y es decisión del cliente tomarlo o no. Entonces, aquí tenemos cómo centralizamos toda la operatividad de la organización bajo un solo requerimiento, que era el de centralizar la facturación. Y ustedes se acuerdan que hablamos de la parte de finanzas de Soho Books. ¿Ustedes se acuerdan del alcance de Soho Books? ¿Qué hacíamos con Soho Books? ¿No? ¿Nadie? Facturación y contabilidad. Ok, ojo aquí. Soho Books es la aplicación que centraliza la parte de finanzas, todas las aplicaciones de finanzas. Entonces, Soho Books es una herramienta administrativa que factura administrativamente. Soho, como les comentaron en la introducción con Soho One, está empezando una tropicalización para la contabilidad mexicana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos administración y timbrado de facturas. Esto no es menor, chicos, porque ustedes van a ser los consultores para los socios formadores y son estos detalles los que hay que recordar sobre los alcances de las herramientas que les van a ayudar a ustedes a definir si la herramienta es funcional para todos los requerimientos del cliente o no. Y Igual, en dado ojo. caso, trasladar al cliente con toda esta información la responsabilidad de la toma de decisiones. Esto no implica, ¿sí?, que si hay un punto contable no se pueda solucionar, ¿sí? La ventaja que tiene Soho es que hay maneras de hacer el workaround y es un poco lo que nosotros también les vamos a proveer para poder ayudarlos a identificar por dónde hay que llevar el camino. No se trata de que sepan cuál es la herramienta de Soho que, digamos, va a satisfacer la necesidad, sino también poder acompañarlos en eso. El objetivo es mostrarle cómo hemos abordado distintas problemáticas, en este caso una empresa de seguridad que necesitaba tener a todos sus empleados y su modelo dentro de un mismo ecosistema y al final del día el tener una herramienta contable que pueda hacer toda la parte de la administración y su manejo de la contabilidad y las finanzas, ¿sí? Hoy en día podemos decir que si bien la parte contable la estamos solucionando por medio de una integración, ya lo tenemos en el roadmap para poder tenerlo abordado
implementado dentro de Soho. Entonces, todo se puede llegar a cubrir. Sí, totalmente. Ahora, este es el último caso que vamos a analizar. ¿Toca a mí? Sí, Listo. pero espérate. Bien, les voy a contar un poco, uno de los clientes que tenemos va muy enfocado a lo que me comentaba. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Ay, no, Sebastián. espera, nos falta uno. Ah, bueno, listo, pará. Les cuento este. Perdón. Hace un par de meses llegó un caso, ¿sí? Hoy en día está en proceso, se está trabajando. Llega porque tiene una necesidad, tenía ya implementado una aplicación dentro de Creator, ¿sí? Empezamos a hacer el relevamiento. Es un caso muy bonito. Y empezamos a identificar que para poder mejorar la operación completa de la empresa, o de la ONG en este caso, podíamos abordar distintos procesos a cómo trabajaban con las distintas aplicaciones que tienen dentro de Soho One. Estas personas proveen un servicio, ¿sí? El servicio se presta de manera remota, es totalmente digital y es a nivel global, ¿ok? No está enfocado únicamente en un país, ¿sí? Por ende, identificamos que el manejo de todo lo que es la parte de bookings para poder hacer las reservas de lo que serían las atenciones remotas venía como un aplicativo clave dentro de la gestión. Adicionalmente, identificamos que tenían redes sociales de canales de atención que eran claves para la ONG. De esa manera lo podíamos integrar todo en un mismo sistema y lo consolidábamos toda la atención en un mismo canal. Bien. Adicionalmente, tenían una parte para lo que era su proceso de reclutamiento para proveer el servicio que lo podíamos solucionar por medio de Soho Recruit. Entonces, una herramienta de reclutamiento para poder abordar a las personas que prestarían el servicio, lograban llegar realmente a compenetrarse dentro del sistema. Adicionalmente, empezábamos a manejar lo que es la parte de finanzas y el manejo por medio de Soho Inventory y de Soho Books, lo que es la parte administrativa, la parte de lo que proveen, etcétera, y todo haciendo un circuito interno dentro de Soho. Bien. Adicionalmente, toda la información se conectaba con Creator, que es la aplicación que tenían ya predesarrollada y en que estamos en procesos evolutivos de avance, llevando toda la información y centralizándola en Soho Analytics para poder tener los reportes de todo lo que hacen dentro de la operatoria. Y eso es lo que realmente a la ONG le marca una diferencia. Y cómo llegan por medio de tener una sola aplicación, el poder empezar a tener y robustecer el ecosistema en otro aspecto. Y eso es algo que identificamos en el relevamiento, en el entendiendo qué es lo que hacen, cómo operan en distintos puntos. Y me acuerdo que cuando relevamos dijimos, bueno, pero ¿y cómo tratan a las personas que prestan el servicio? No, bueno, es una persona que está en otro país y empieza y todo termina estando en un Excel. Las empresas siempre terminan trabajando en un Excel. Es increíble, ¿sí? No termina de pasar. Entonces, cuando empezamos a entender lo que van haciendo y cómo lo van haciendo, y nos metemos en los puntos en los que nunca nos pidieron que nos metiéramos, es simplemente preguntar. Yo pido perdón, no pido permiso, ¿sí? Y de ahí podemos avanzar a realmente proveer una solución. Claro, chicos, el relevamiento. ¿Ustedes creen que somos expertos en todos y en cada uno de los diferentes rubros que se nos presentan? Porque aquí vimos 5, pero hay infinidad, como tan grande es el mercado, ¿no? Entonces, la clave está en hacer un buen relevamiento y, ojo, aquí también, puede ser que después, cuando estemos haciendo el diseño de solución, nos demos cuenta que nos hizo falta información o que hay algo que no entendemos, no pasa nada, chicos, preguntar, eso es lo más importante. Ahora sí voy un poco con el caso que no está diagramado, ¿sí? Está todo implementado dentro de un CRM, ¿bien? Empezamos hace ya un par de años. Era un CRM que hoy en día opera para la operación con los clientes. Es una empresa que tiene clientes y sus clientes tienen clientes adicionales, ¿sí? Es logístico, ¿ok? Cuando empezamos a escalar dentro de la herramienta y a escalar los procesos, nos dimos cuenta que para que sus clientes pudiesen onboardearse en el negocio, necesitaban todo un proceso de carga de catálogos y de información. Por ejemplo, Soho tiene una aplicación que se llama Projects, ¿ok? O Soho Sprints. Nosotros usamos Sprint para todo lo que es el proyecto que va a ir sucediendo y Projects para los proyectos que tengamos que implementar más de desarrollo personalizado. Cuando empezamos a relevar el proceso que tenía que suceder, dijimos, hey, pará, esto realmente corresponde que lo hagamos por projects, porque tenemos la línea de tiempo de lo que va sucediendo, los distintos hitos en los que tienen que empezar a suceder las cosas, etcétera, etcétera. Y nos dijeron, no, de CRM no nos salimos. ¿Bien? ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos que se tienen que cumplir, ¿ok? Para que el proceso
pueda llevarse a cabalidad e implementamos un módulo personalizado dentro del CRM que se conecta con la oportunidad de venta y que tiene un proceso interno de 3 equipos adicionales, bien, para poder llevar a cumplir a cabalidad el alta de, en definitiva, el catálogo del producto que tiene que tener su cliente para poder avanzar. Entonces, suena complejo, pero realmente es un flujo en el que lo podemos diagramar como en el CRM se llama un blueprint, ¿sí? Que es un seguimiento de proceso en el que podemos programarlo de una manera no muy complicada para poder ir pasando de acuerdo a permisos y hacer notificaciones interactivas. Ese es uno de los casos en el que nos encontramos. Hoy en día es un CRM que está muy explotado y escaló mucho. Tiene más de 50, 60 procesos distintos de venta, preventa, postventa, atención, integración, etcétera, y nos hemos encontrado con casos de quiero tener la reportería y no la quiero tener en Soho Analytics. Así empezamos hace 2 años. Hoy en día ya implementamos Soho Analytics, ¿bien? Pero explotamos los dashboards, los análisis de los datos de una manera en la que ya no daba más, ¿bien? Y cuando ya realmente, pero sí te puedo decir que nos ayudó a poder llevarlo a otro extremo y decir, no, bueno, pero pensemos en cómo solucionarlo desde acá. Luego, con el tiempo, empezamos a identificar que manejábamos mucho volumen de información. Les estoy hablando de que por día podíamos manejar más de 20.000 y 30.000 registros en el mismo día, ¿sí? Un registro te va almacenando la base y todo tenía que suceder muy rápido, muy rápido. Y les decíamos, pero el CRM tiene una capacidad. Yo no le puedo demandar tanto al CRM. Tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. ¿Vieron cuando el cliente se pone caprichoso? Bueno, el cliente es así. Un poco la integración que tenía que suceder es teníamos que traer los registros, 20.000 registros, desde otro sistema, ¿sí? Y ellos querían que esos 20.000 registros se impactaran de manera inmediata dentro del CRM y que durara menos de 5 minutos. Porque cuando el otro sistema notificaba el envío, el equipo dentro del CRM ya recibía la notificación que tenía que estar. ¿Bien? Nos pusimos a pensar, y no les voy a mentir, cuando pasamos un día desde las 3 de la tarde hasta casi las 3 de la mañana, diciendo cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a solucionar. ¿Qué hicimos? Desarrollamos una API, ¿bien? En el que hacíamos una importación, ¿bien? ¿Y cómo lo construimos? Sacábamos del otro sistema un CSV, Soho en el CRM podemos importar por API hasta 25.000 registros, ¿bien? Y agarrábamos el CSV, lo traíamos por API y lo cargábamos. ¿Cuánto tiempo creen que duraba la importación de esos datos? Levanten la mano y tiren números. Decime vos qué preguntaste. Duraba menos de 1 minuto. El tiempo que el otro sistema enviaba la notificación al equipo que tenía que recibir en el CRM era el mismo tiempo que demoraban en cargar todos los datos para que lo recibieran en el sistema y lo podían operar. Adicionalmente, como el otro sistema generaba errores y mandaba datos mal, hicimos una validación del archivo para que lo reportara realmente en el middleware y lo lleváramos a Soho Analytics también. Y le dábamos el control al equipo, al líder del equipo de, bueno, todo esto está pasando. Y de los 20.000 registros que te van a cobrar, porque cobraban por registro, realmente tienes 200 en los que no son válidos y no tienes por qué pagarlos. Todo eso se fue construyendo dentro del CRM. Entonces, a veces tenemos que abrir un poco la cabeza a lo que nos están pidiendo y el cómo lo podemos explotar dentro de la herramienta, ¿sí? Esto es un poco algunos de los clientes con los que hemos estado trabajando o que estamos trabajando. Y como yo les decía ayer, Soho es una empresa, es una empresa que tiene un conjunto de aplicaciones que podemos trabajar con clientes pequeños, medianos o grandes. No importa. La clave está en entender lo que están buscando, qué necesitan y cómo los vamos a ayudar a escalar. Un poco porque estuvimos hablando muchísimo de Soho, ¿sí? Y sabemos que puede ser un poco robusto. Nosotros les vamos a hacer capacitaciones de Soho One sin costo alguno con nuestro equipo. Lo pueden escanear el QR y se pueden registrar. Y realmente les vamos a hacer esa parte de la capacitación y el acompañamiento que el equipo va a estar haciendo acá para que lo puedan aprovechar. Y todas las consultas que tengan, nosotros en los retos abrimos canales de comunicación para poder apoyarlos, ¿sí? Estamos creciendo el equipo acá en México para tener más presencia, pero somos una empresa que trabajamos de manera remota. Y la idea es ayudarlos a explotar a los socios formadores, ¿sí? Con esto vamos terminando y les agradecemos el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Esperen. No, espérense. ¿Qué creyeron? No. A ver, chicos, vamos a acabar esta charla
y vamos a seguir acompañándolos durante todo el reto, ¿no? Entonces, quiero saber qué se quedaron de esta charla. ¿Cuál es su siguiente paso una vez que esto termine? Y no estoy diciendo que salimos nosotros y se ponen ahí a ejecutar algo, no. Pero ¿cuál va a ser su siguiente paso una vez que termina esta charla? Eso, muy bien. Ahora sí, apláudanse. Gracias, chicos.